ciclo del Bati Leganí, lo que habíamos estado estudiando ya lo terminamos. O sea, ya no. Entonces vamos a buscar para la próxima clase otra, si quieren seguir hablando de Cantar los Cantares, otro ciclo de conferencias de un Rebbe. Los que vimos hasta ahora era del Rebbe anterior, del sexto Rebbe. Pero para hoy preparé un análisis de lo que son relaciones interpersonales que aprendemos basados en Bati Leganí. En el Cantar de los Cantares, en cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer. Desde el principio, ¿cómo debe ser la proposición de matrimonio de un hombre hacia una mujer? ¿Qué les parece a ustedes? Si un hombre dice a una mujer, no puedo vivir sin ti, tienes que casarte conmigo, es un poquito extremo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si no se casa con él, va a dejar de vivir. Le está poniendo un poco mucha presión a la mujer. Por otro lado, si le dice el hombre a la mujer, cásate conmigo, pero si no contigo hay muchas otras mujeres en el mercado, encuentro otra, puedo ser muy feliz por otro lado. No sería muy romántico ninguna de las dos proposiciones, ¿no? Una es muy extrema, Dos extremos, ¿no? Y los dos extremos no son buenos. Entonces, ¿cuál es el camino medio? Vamos a analizar un poquito, vamos a hacer varias preguntas. El estilo que el Rebbe de Lubavitch nos enseñó a estudiar es muy distinto de sus predecesores. Él se educó, aparte del yeshivot, también se educó académicamente en las grandes universidades de Europa, la Sorbonne y la Universidad de Berlín. Y él propone un sistema de pregunta y respuesta en que si yo tengo una pregunta y doy una respuesta, bueno, puede ser que sea buena o puede que no. Pero si yo pongo 10 preguntas y con una respuesta las contesto a todas, por lo general eso le da mucha más validez a la respuesta. ¿Por qué? Porque me lleva a un nivel más elevado de entendimiento, de conocimiento. Entonces vamos a poner varias preguntas relacionadas con el Cantar del Cantar, relacionadas con lo que es relaciones interpersonales y en general del pueblo judío con Dios. Yéndonos a un escritor secular, todos escucharon de Mark Twain, ¿sí? ¿Qué escribió sobre los judíos? ¿Alguien sabe? Tiene una frase muy célebre. Dice el secreto, de la supervivencia y la continuidad de los judíos, es algo increíble. Dice, muchas naciones existieron, dieron su luz y se opacaron y desaparecieron totalmente. Pero el pueblo judío, no solo que es el más antiguo, no da ninguna señal de desvanecerse en ningún futuro ni cercano ni lejano. Y él pregunta, no da una respuesta, dice, ¿cuál es este secreto de la continuidad, de la supervivencia del pueblo judío? Una pregunta. Bueno, la segunda pregunta. La primera dijimos cuál es la mejor forma de proponer matrimonio. Para los casados quizás ya es muy tarde, pero para los solteros quizás les pueda servir. Otra característica interesante que encontramos en el Cantar de los Cantares es la humildad. Y no solo el Cantar de los Cantares, en toda la Torá, en todos los rezos, especialmente si analizamos los rezos Rosh Hashanah de Yom Kippur, en que decimos
una y otra vez como nuestra existencia es efímera, hoy estamos y mañana no, somos como polvo que mueve el viento. Inclusive una de las frases más célebres de Abraham vino el gran patriarca fue Anoji Farba Efer, yo soy polvo y ceniza. Es una gran humildad. ¿Por qué es tan importante la humildad? Hasta el punto que Maimónides, quien es el que dice que uno debe llevar una vida muy centrada, no debe ser ni muy ahorrador extranjero, ni muy gastador, no debe comer demasiado ni matarse de hambre. Entonces, siempre debe ir por el camino del medio. Pero si hay una sola excepción, ¿cuál es esa excepción? La humildad. Dice, uno debe ser extremadamente humilde y alejarse del ego lo máximo posible. Es la única excepción que hace Maimónides. ¿Por qué es tan importante este atributo de la humildad? ¿Por qué se le da tanta importancia en el judaísmo? Por otro lado, ¿qué es lo opuesto a la humildad? La humildad es algo que se dice que es algo muy bueno, que ayuda a la persona. Uno de los peores enemigos que existen hoy en día del ser humano es la depresión. Y aparentemente cada vez es más común el problema de la depresión. Más gente toma medicinas para la depresión, más gente sufre de depresión, algunos llaman ansiedad, pero es algo que uno va al doctor y le hace análisis de sangre, análisis y no hay ningún síntoma. El doctor dice, estás bien, pero la persona está deprimida, está triste, no puede funcionar, ¿no? ¿De dónde viene eso? Le dicen, está todo en tu cabeza, ¿no? Lo que dice el doctor no es una enfermedad que se puede cuantificar, ¿no? Como decir, bueno, el colesterol lo tiene así, esto. No, la depresión no es algo que se pueda medir. Una persona está deprimida. ¿De dónde viene y por qué hoy en día más que nunca está tan fuerte ese problema de la depresión? Otra pregunta, que es la pregunta más clásica, digamos, existencial, es ¿por qué estoy aquí? Es una pregunta que los seres humanos estamos preguntando ya miles de años. ¿Cuál es la finalidad de mi vida? ¿Por qué estoy en el mundo? Y mucha gente se hace esa pregunta, que es muy sano, pero mucha gente también dice, ya se desesperaron de conseguir una respuesta y ya dejaron de preguntarse ¿para qué estamos en el mundo? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Están demasiado ocupados tratando de sobrevivir pero es una pregunta muy importante y es algo que siempre los seres humanos es algo que siempre es natural que el ser humano se pregunte eso. ¿Por qué? Y hay que analizar, también obviamente tenemos que buscar la respuesta para esta pregunta. ¿Quiénes sufren también mucho de esta dilema existencial? Los que son padres. ¿Cuál es la edad más difícil de tratar con los hijos? La adolescencia. La adolescencia es ¿por qué es tan difícil la adolescencia? ¿Por qué los jóvenes, entiendo que estén confundidos? Es normal estar confundidos. Pero los jóvenes hoy en día parece que no están enojados. Muchos jóvenes están enojados. ¿De qué están enojados? ¿Que viven en la casa de uno gratis, ¿verdad? Comida, ropa de otro? Igual están enojados y se avergüenzan de sus padres y están constantemente en conflicto. ¿Por qué? Otra pregunta que hace el Rebbe muy interesante, dice, ¿qué es la muerte? Algo que está vivo, por definición, lo dijimos varias veces en la clase, una esencia no puede cambiar. Yo no puedo cambiar lo que es mi esencia. Mi esencia, por ejemplo, es que soy un ser humano. Por más que empiece a caminar en cuatro patas y ladrar, nadie va a decir, oh, ahí va un perro. Puedo poner un collar, lo que sea,
no puedo empezar a ser pleno si Dios me hizo, mi esencia es que soy ser humano. Entonces hay que entender cómo algo tan esencial y tan fuerte como la vida puede de repente transformarse en algo tan opuesto que es la muerte. Como algo que está vivo en un instante puede estar muerto. Como algo muerto, por otro lado, puede, no vemos nosotros nada que tome la vida. Entonces, ¿por qué algo vivo puede morir aparentemente? Y mientras estamos hablando de vida y muerte, hay una costumbre judía interesante, que es cuando vamos a tomar alcohol, ¿qué decimos? Lejaim. Lejaim. ¿Qué quiere decir lejaim? La vida. Para la vida. Otros dicen salud, que es parecido, pero el judío dice lejaim, que vivas. Aparentemente, tomar un poquito de vino o de vodka o lo que sea, no es algo que amenace mucho la vida. Quizás antes de subirse a un avión, uno tiene que decir lejaim para que no haya terroristas en el vuelo. Quizás antes de cruzar la calle, yo creo que es más peligroso que tomar. ¿Por qué decimos lejaim para vida cuando tomamos alcohol? ¿Qué tiene que ver? Y hablando de tomar alcohol, hay un fenómeno muy curioso. Cuando una persona se cae, digamos, de un piso de escaleras, se cae, rueda, cae, tambalea, por lo general cuando llega abajo, si es de buena altura, va a tener algunos huesos rotos, va a tener, se va a lastimar bastante seriamente. Es una persona sobria. Pues si vieron alguna vez un borracho que se cae por rueda, por esto todo, se levanta y sigue caminando como que no pasó nada. No se rompe ningún hueso, no le pasa más. Al día siguiente va a ver unos moretones y así de esto, ¿de dónde salió? No, ni se va a acordar, ¿no? Y una persona sobria que debería estar más protegido porque está en control de sus sentidos, se rompe los huesos. Y por último, relacionando con los adolescentes, en los 10 mandamientos es una curiosa elección que hizo Dios. La mayoría de los 10 mandamientos son muy amplios, o sea, muy generales: no robar, no matar, ¿no? A toda la gente. Pero hay uno que es muy específico: honrarás a tus padres. ¿Cómo entra este mandamiento? Hay cosas más importantes. Kosher, Yom Kippur, no entran dentro de los 10 mandamientos. ¿Por qué precisamente honrar a los padres es uno de los 10 mandamientos que es tan importante de esta mitzvah? Y todo esto tiene que ver obviamente con relaciones interpersonales, y vamos a tratar de entender todas estas preguntas con una respuesta. Vamos a volver a la primera, la forma más apropiada de proponer matrimonio a una mujer. Lo más correcto sería decir: por favor, cásate conmigo, porque puedo existir sin ti, pero no sería una vida con sentido. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que uno se va a morir, sino porque no es verdad. Pero para que haya sentido en la vida, tiene que ser compartida, tiene que ser compartida con el Basher, con la persona que está predestinada por Dios para ser nuestra pareja. Entonces acá estamos diferenciando entre lo que es existencia y vida. ¿Cuál es la definición de existencia? De algo que existe. ¿Qué les parece? ¿Que tiene movimiento? ¿Que ocupa un lugar en el espacio? Exacto. No todo lo que existe tiene movimiento, ¿no? Las piedras, ¿no?
Pero algo que existe, por definición, ocupa lugar. Ese lugar no siempre es físico. Por ejemplo, yo puedo tener una idea. Esa idea existe en mi cabeza. Por lo tanto, yo estoy pensando en esa idea y no puedo pensar en otra idea. O yo ahora tengo un profundo sentimiento de amor. Entonces el amor llena mi corazón. No puedo al mismo tiempo sentir odio porque estoy sintiendo amor. Sentimientos también ocupan un espacio. Por lo tanto, desplazan a todo lo demás. Esa es la definición de existencia. Dios primero creó al mundo para que exista, pero después dijo, también tiene que vivir. ¿Qué es la diferencia entre vivir y existir? Vamos a dar el ejemplo de los 4 elementos. Los 4 elementos existen. Fuego, aire, agua. Pero todos ocupan lugar. Pero su vida, o en otras palabras, su función es distinta. El fuego calienta y el agua enfría, por ejemplo. Entonces, si todos fueran iguales, todos existirían igual, no tendrían una función. Uno tiene una función porque sirve para un propósito específico. Entonces, primero ocupamos espacio, existimos, y después tenemos que buscar un sentido a esa existencia, que eso se llama la vida, vivir. Y por lo general, existencia y vida están en conflicto uno con otro. ¿Por qué? Que para existencia uno, por ejemplo, damos el ejemplo de ocupar lugar. Yo existo. Si yo estaría en este cuarto, solito, ¿estaría más cómodo que si lo comparto con todos ustedes o no? Sí, estaría más cómodo. Mi existencia sería más cómoda porque puedo sentarme en la silla que quiero, ninguna estaría ocupada. Puedo ponerme pijamas, no tengo que estar vestido de forma formal. Puedo decir lo que quiera, nadie me ve. Mi existencia es más cómoda. Pero sería aburrida, ¿no? No solo sería aburrida, sería sin sentido. Si yo hablo estas palabras de Torah con las paredes, ¿qué propósito tiene? Para que no tendría una vida, no tendría un propósito mi vida si yo estoy solo. Entonces la existencia y la vida, el sentido, van en conflicto. Recientemente celebré mi cumpleaños. Dini mi esposa hizo un pastel, un sabroso pastel. Si yo me iría nomás a mi existencia, ¿qué quiere decir? Mis necesidades físicas, sobrevivir, existir, energía, ¿qué es lo más lógico? Me quedo con todo el pastel para mí. ¿Por qué? Porque así tengo más energía, más alimento para mí. Pero no sería una celebración de cumpleaños. Cuando uno lo comparte con otros, esa es la alegría y eso es lo que hace la celebración. Eso es lo que le da sentido al pastel. Si uno se lo... Entonces, existencia y vida por lo general están en conflicto. ¿Por qué? Porque la existencia es nomás el aspecto físico. Como dice Hillel en el primer capítulo de Pirkei Avot, si soy solo para mí, ¿qué soy yo? No es una vida el dedicarse únicamente a existir. Tiene que haber propósito, tiene que haber una contribución para que una persona realmente tenga una vida. Vamos a analizar la relación entre hombre y mujer, un matrimonio. Cuando una persona contrae matrimonio, automáticamente se está poniendo en problemas, porque hay conflictos de existencia. A uno le gusta tener el termostato, por decir, en 75 y al otro le gusta tenerlo en 65.
a uno le gusta una forma de existir y a otro de otra. Entonces, automáticamente va a haber conflicto. Entonces, ¿cómo se soluciona ese conflicto? ¿Cuál es el camino para la armonía familiar? El amor. Llegar a un punto medio. ¿Mm? El punto medio, Que los dos cedan. como un acuerdo. El ceder en lo que es la existencia de uno. Uno siempre tiene que estar dispuesto a ceder en lo que es la existencia de uno, pero no lo que es la vida de uno. Por ejemplo, si a mi esposa le gusta comer tacos, por decirlo, y a mí no me gusta comer tacos, esa es mi existencia. Con mucho gusto puedo ir todos los días comer tacos. Pero si a ella le gusta estudiar Kabbalah y a mí no me gusta, yo no le puedo decir no estudies, porque eso ya es su vida, no es su existencia. En la vida uno no puede comprometerse. Cuando se dice que uno debe elegir las batallas de uno en la vida, ¿qué batallas son las que debe elegir uno? Las que tienen que ver con la vida, no con la existencia de uno. Y ese siempre ha sido el enfoque del pueblo judío. Desde el momento en que Moisés nos dio la Torá divina, dijo: de la existencia de ustedes pueden olvidarse. ¿Por qué? Como dice la Torá, ustedes son la más pequeña de todas las naciones. Casi no existen. Es más, si uno ve muchos mapas del mundo, Israel no existe. No está. No existe. Pero la contribución que da Israel para no existir ha sido las más altas, sin comparación a ningún otro país. Premios Nobel, adelantos científicos, absolutamente en toda agricultura donde uno le busca. Y no solo eso, sino cuanto más amenazada estuvo la existencia del pueblo judío durante el tiempo de la Inquisición, por ejemplo, las más brillantes mentes judías iluminaron al mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje desde el monte Sinaí es que nosotros estamos ocupados en la vida, en vivir, no en existir. Y vivir, uno puede vivir en cualquier lugar. Y la vida lo carga, lo lleva a uno. Un ejemplo, un doctor que está en un momento de plaga, está en contacto con cientos, miles de personas enfermos que se están muriendo. ¿Mantiene su sistema de inmunodeficiencia alto? No come, no duerme, trabaja 24, 48, 72 horas sin parar. ¿Ese doctor se enferma? No se enferma. Porque él no está preocupado por su existencia, él está preocupado en la vida. Y eso lo carga a él. El momento que deja de trabajar, de combatir la plaga, cae exhausto, no se puede levantar de la cama por 2 días quizás. Pero mientras está dando vida a otros, su existencia no está amenazada. Otro ejemplo muy claro, el de una mujer embarazada. Su existencia está sumamente amenazada. Todos sus órganos internos están siendo empujados por el bebé, no puede comer bien, no puede dormir, náuseas. Pero cuando uno la ve a esa mujer, está radiante, está llena de vida, más hermosa que en ningún otro momento. ¿Por qué? Porque está dando vida. Su existencia ya pone de no me importa mi existencia, si no, no quedaría embarazada una mujer que quiere. No le importa, ella quiere traer otra vida al mundo. Y ese es el mensaje de la Torá. Y el mensaje y el secreto de la existencia del judaísmo, del judío, que Mark Twain no entendía. Otros imperios, ellos querían que el sol nunca se ponga en su imperio, ¿no? Así decían los romanos, si no me equivoco. Ellos querían conquistar tanta tierra, el sol nunca se pone en nuestro imperio. ¿Qué pasó con ellos? Hace poco un amigo me dice que estaba en Roma, se sube a un taxi
le dice al taxista, qué interesante ver tantos romanos en mi vida, ¿no? Imagina, dice, ¿romanos? Estos no son romanos, son italianos que vienen de aquí, de allá, los únicos que hay de la época del Imperio Romano hace 2000 años, los únicos que quedan son los judíos. Romanos no existen hoy en día. El taxista italiano le dice eso, ¿no? ¿Qué pasó del Imperio Romano? ¿Por qué? Porque ellos querían establecer su existencia, como cuando se construyó la Torre de Babel. Aquí estamos nosotros para siempre, vamos a ser el que se enfoca mucho en su existencia y no en la vida, deja de existir. Es el problema palestino. Exacto. Para Israel está preocupado con existir, no, Israel está preocupado por vivir, por dar la vida. Cuando hay un palestino lastimado, los primeros que hacen es llevarlo al hospital, darle vida, salvarlo. Que este palestino después va a tomar piedras, fusiles, bombas y atacar de vuelta. Nosotros damos la vida. Nuestra existencia está en manos de Dios. Cuando una persona se enfoca en dar la vida, en vivir, en dar vida, que eso es la idea de la tzedakah. La tzedakah también es algo ilógico si uno analiza. Yo tomo dinero que podría utilizar para mi existencia, para yo existir más cómodo, y se lo doy a otra persona para que la otra persona viva. Eso le da a mi vida sentido. Eso hace que yo esté vivo. Si yo me guardo todo mi dinero para mí, existo nada más, pero no estoy viviendo. Por eso dice el Talmud que los reshaim, las personas malvadas, inclusive mientras están vivos, se llama como que están muertos, porque su vida no es productiva, no tiene ninguna función. Y eso es precisamente también el mensaje del Shabbat, y por eso Shabbat es uno de los 10 mandamientos, porque ¿qué es Shabbat? Durante 6 días tenemos que cambiar al mundo, que mejorar la existencia, que trabajar, que ser productivo, que hacer. Llega Shabbat, no te preocupes de la existencia. Lo que cocinaste antes de Shabbat, eso vas a comer en Shabbat. Está caliente, come caliente. Está frío. Pero en Shabbat dedícate a tu vida, a recrearte como ser humano, como ser espiritual. Ese es el mensaje de Shabbat, la importancia de Shabbat. Y por eso también esa es la importancia del respetar a los padres tanto. El respetar a los padres es lo que le da a la persona un sentido distinto a la vida. Y es muy interesante, no dice amarás a tus padres, dice respetarás a tus padres. Inclusive cuando tiene padres que no los puede tolerar, padres que no los puede amar, de todos modos tiene que respetar. ¿Y qué quiere decir respetar? Que a los padres debemos ponerlos en un pedestal, en estar a otro nivel del que estoy yo. Mi padre quiere agua, aunque yo trabajé todo el día y él estuvo en la casa todo el día sin hacer nada, y él está en la silla, yo corro y le traigo agua. ¿Por qué? Porque él tiene ese, en inglés se dice, está entitled, tiene ese privilegio. Yo le pongo a mi padre, a mi madre, no me puedo sentar en la silla de ellos, no lo puedo contradecir. Y eso es cuando uno educa a los jóvenes, a los hijos, a los niños, desde la temprana infancia de esa manera, no va a tener conflicto con los adolescentes. ¿Por qué? Porque saben que aunque en la mente del adolescente, que es normal, que el padre es tonto, que el padre no sabe, que el padre está equivocado, no importa. No tienes que amarlo, no tienes que tener la razón, pero tu papá está en un pedestal, tiene un privilegio sobre ti. Como sabemos que lo que hacen los padres por nosotros, nunca se lo vamos a poder pagar, ¿no? Lo que hace un padre por 10 hijos no pueden hacer por un padre frecuentemente. Entonces, es una deuda impagable. Entonces, eso es lo que le da. No estamos hablando de existencia. Cuando uno dice, bueno, yo trabajo y sobre esa base es que se puede contrarrestar el problema
de los adolescentes. ¿Cuál es el problema de los adolescentes? Es muy común escuchar que dice, oh, mi mamá me arruinó la vida. ¿No? Adolescentes que se quejan, no, ya no se hizo esto, el otro, la escuela me arruinó la vida. La verdad es que un adolescente no tiene vida, por lo general. Apenas tiene una existencia. Y su existencia es totalmente dependiente de sus padres. Entonces, sin que la padre haga nada, porque hay verdad en todas las palabras que dice la gente, si uno analiza, ¿por qué se me arruinó la vida? Con su mera presencia, la mamá, al estar en el cuarto con el adolescente, ya le arruinó la vida. ¿Por qué? Porque demuestra que no tiene vida. Si un adolescente nomás, o un niño, nomás recibe. Nomás le dan lugar, le dan estudios, le dan ropa, le dan... Entonces, cuando está en la presencia de la madre, automáticamente se da cuenta que no tiene una vida, no ha contribuido al mundo, no ha dado lo suficiente y nomás existe. Y existir nada más no le da a la persona satisfacción, no le da sentido a la vida. Por eso es tan importante buscar y darle a los jóvenes que no existan nada más, sino que ellos también participen, que sean voluntarios, que ayuden, que aporten, para que sientan que tienen una vida. Cuando uno más se aísla, conoce el ejemplo, si yo estoy solo en mi cuarto, estoy más cómodo, es verdad, pero mi vida carece de sentido. La gente cada vez se está aislando más, hace más cosas en sus cuartos, de sus computadoras, sus cosas. Este fin de semana tuvimos un grupo de 15 jóvenes que muy valientemente mi esposa recibió en la casa, y jóvenes de 17 años. Y en un momento estaban todos en 2 cuartos de la casa, y todos con sus teléfonos. Todos. No había una conversación. Todos callados. Todos calladitos, parecía que no había un alma en la casa. Hubo otros momentos que sí, que había ruido, canto, baile, conversación, muy alegres, todo, pero había un momento que me llamó la atención. Cada uno estaba mirando su pantallita y podría haber habido otras 15 personas, o el cual 100 personas, o estar solos. ¿Sí? Eso es existir, eso no es vivir, no es interactuar, no es un sentido en la vida. Lo que pasa hoy en día más que otra época, ¿por qué hay más depresión hoy en día? Porque hoy en día es más fácil existir. Una época la gente tenía que esforzarse mucho nomás para existir, para ganarse el pan, para no congelarse en el invierno, para existir nada más era más difícil. Hoy en día, de cierto modo, la gente existe. Entonces no hay tanto ese batallar. Entonces dice, bueno, existe, pero tengo una vida, Cuando uno carece de eso, es cuando se desentiende en la vida, es cuando la persona, lo leíno, cae en la depresión. Asegurarme que no me olvido ninguno de los temas que había que tocar, y vamos a empezar a contestar las preguntas. Un tema importante es que si una persona toma demasiado serio su existencia, le quita toda la energía, y de cierto modo es deprimente, y es vergonzoso nomás existir. Okay, yo existo, bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es mi...? Por eso la gente se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? Si nomás estamos aquí, es tan abrumador nomás existir para uno mismo, que no puede hacer nada más. Es como la gente que son demasiado egocéntricas y piensan que cuando entran a un cuarto, que todos están mirándolo a él, que todos están hablando de él, que todos... Todavía me tocó estar con un joven que
no sé, estaba vestido de una forma no tan perfecta. Y dice, no, cuando salga todos me van a ver, todos me van a ver. Digo, como has visto cómo se viste la gente de la calle, nadie te va a mirar dos veces. Y si te van a mirar, la gente tiene sus propias preocupaciones. No te preocupes que tu camisa, no sé qué era, no combina con algo así. No vas a salir en la primer plana de los periódicos mañana porque tu camisa no estaba perfecta. Cuando nuestra mente es muy pequeña, nos enfocamos en nosotros, perdemos absolutamente perspectiva de que hay un mundo afuera y de que podemos ser útiles para ese mundo. Una mujer llamó a una línea de asistencia de suicidio, dijo que se quería suicidar. Y le preguntó, era un rabino que atendió, y le dice, ¿por qué quieres suicidar? Porque la vida no tiene sentido. Y dice, bueno, si es, espérate un poquito, o sea, ¿cuál es la urgencia? Si no tiene, pues quédate sin sentido un poquito más. O sea, ¿por qué es tan radical que ya tienes que hacer algo que la vida no tiene sentido? Porque naturalmente el ser humano no puede existir nada más. No es sano, no podemos decir nomás existo, ¿sí? No lo toleramos. Por eso esta mujer estaba consciente de que nomás estaba existiendo y no lo podía tolerar. Por eso es tan importante la humildad. Cualquier ser humano decente se da cuenta que existir nada más para uno mismo es inútil. La humildad es lo que me hace a mí más pequeño y me permite ver que hay un gran mundo y que yo puedo ser de utilidad. Y cuando yo empiezo a ser de utilidad, mi vida toma sentido, mi vida cambia quién soy. En vez de ser un peso, una carga a mi existencia, se vuelve algo que me lleva a mí por el sentido que encuentro en la vida. Y el mejor consejo para una persona que está deprimida es que haga algo por otra persona, que vaya a un hogar de ancianos, que vaya a otra. Me tocó esta semana estar con un joven, pobrecito de 16 años, que le diagnosticaron de cáncer. Y me dice, pasó ya quimioterapia, por lo tanto va a tener una cirugía, que Dios le dé salud y salga bien. Me dice, estoy más contento ahora que hace un año antes que me habían diagnosticado. Y se lo ve feliz con sus risas. ¿Por qué? Porque ahora aprecio la vida, aprecio lo que tengo, veo la amistad de que otra gente me brinda, veo todo lo que puedo hacer por otros también. Gente puede hacer por mí y yo puedo hacer por otros. Entonces, él está teniendo más vida ahora que su existencia está amenazada, que hace un año que su existencia estaba perfecta, pero su vida no tenía tanto sentido. Entonces, volviendo a otra de las preguntas originales de cómo puede ser que la vida se detenga, cambie de vida a muerte, la respuesta es que no. La vida es eterna, como leímos este Shabbat en la Torah, Vayehi Jacob, habla de la muerte de Jacob. ¿Cómo se llama la vida? La Perashá, y vive Jacob. El Talmud dice que Jacob no murió. Jacob, pese a que su alma salió del cuerpo, pero sigue vivo. ¿Por qué? Porque su vida, sus enseñanzas, sigue vibrando en todos nosotros. En los rezos que hacemos que Él estableció, en los caminos que Él estableció que seguimos, sus enseñanzas, Él sigue vivo. Entonces la pregunta que tenemos, ¿cómo de la vida se puede pasar a la muerte? No. De la existencia se puede pasar a la muerte, pero de la vida solo se continúa en vida y más vida. Entonces, vamos a repasar las preguntas que habíamos hecho. El hombre, cuando
propone matrimonio a la mujer, dice, claro que puede existir sin ti, pero para que mi vida tenga un sentido es solo si la comparto con alguien que le puede dar sentido a mi vida. El secreto de la supervivencia del pueblo judío es que no nos enfocamos en un pedazo de tierra, en nuestra existencia, en existir. No, tenemos la flexibilidad donde la vida nos lleve, donde podemos ser útiles, donde podemos ayudar a la humanidad. Ahí podemos encontrarnos. Y no nos preocupamos tanto por nuestra existencia, sino por tener y dar vida, servir el propósito para el que fuimos creados. Y la única manera de hacer esto es con humildad. Cuando uno sabe poner de lado sus necesidades para atender las necesidades de otra persona. Y si una persona no hace eso, el resultado es la depresión. Que si existo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido? La gente nos cuestionamos eso. Naturalmente el ser humano se cuestiona eso porque necesita tener una función el ser humano. El adolescente no tiene esa función, no la cumple naturalmente. Por eso uno tiene problemas con los adolescentes, salvo que les facilite a ellos la relación, como dijimos, que tenga muy claro cuál es el lugar de ellos, cuál es el lugar del padre. Entonces automáticamente están cumpliendo una función. Cuando escuchan al padre traer un vaso de agua, ya están teniendo una vida, están siendo útiles. Si el adolescente está acostumbrado a que no le puede pedir nada al padre, entonces ¿de qué sirve? ¿Cómo nunca va a pagar la deuda que tiene con el padre? Pero ¿cómo hace algo aunque sea hacia esa dirección? Por eso mi padre era una persona sumamente amorosa, buena, de Gesed 1000%. Pero siendo muy pequeño recuerdo que si yo llegaba a decir no a mi mamá, era una ofensa muy seria. Y nunca levantó su voz ni nada, pero me hizo saber muy claro que contradecir a la papá o a la mamá es inaceptable. El hijo tiene que saber cuál es su lugar y cuál es el lugar del padre. Y si existe esa relación bien establecida desde la temprana niñez, no va a haber, o se van a minimizar los problemas, porque el adolescente sabe cuál es su lugar y cuál es el del padre. Y aunque él siente que no está al nivel del padre, pero él, al poner al padre en un pedestal, él al ocupar su lugar sano en la relación, se siente bien, se siente realizado, no siente su vida amenazada. Siente que tiene algo más que una existencia. Y por eso es que el Shabbat, explicamos, y respetar a los padres son parte de los 10 mandamientos, porque es lo que le da a nuestra vida sentido, lo que hace que sea trascendente. La única pregunta que no respondimos todavía, ¿cuál es? No, la muerte dijimos que la muerte es dejar de existir, pero la vida nunca puede dejar de vivir. O sea, la muerte, mucha gente piensa que es lo opuesto a la vida. No, la vida no tiene opuesto, no hay. La vida es lo opuesto a la existencia física. Por eso la existencia física puede dejar de ser. La vida nunca puede dejar de existir. Hay 2 preguntas que no contestamos. Tienen que ver con... Estoy aquí. Estoy aquí para tener una vida, para ser de servicio al mundo. Lejaim. El vino. La del alcohol. El vino. 2 preguntas. ¿Por qué decimos Lejaim antes de tomar alcohol? ¿Y por qué un borrachito no se lastima al caer las escaleras? El alcohol tiene la cualidad de disminuir la existencia de la persona.
Y un ejemplo muy claro, en un sofá para 2 o 3 personas, uno puede tener 10 borrachitos ahí, uno sobre el otro, y están felices todos, ¿no? O cuando hablan con uno se le acercan hasta la nariz. No tienen los límites que nosotros tenemos por lo general de la existencia, ¿no? Yo estoy aquí, tú estás allá. No, le quita un poquito a uno las barreras. Por eso es que los hasidim acostumbran cuando hacen un fabren, una reunión, hacer un poquito de lejaim, con medida obviamente, porque la finalidad de esas reuniones hasídicas llamadas fabren, ¿no?, son para mejorarnos mutuamente. Ahora, si yo me voy a sentar frente a alguien y decirle tú estás mal por esto, esto, esto y esto, la reacción natural va a decir, no, pero tú quién eres, ¿por qué? No aceptamos bien la crítica. ¿Por qué? Porque estás amenazando mi existencia. Dice, no, pero si uno toma un poquito de lejano, un poquito de alcohol, nuestras barreras se bajan. Nuestras defensas se bajan un poquito. Entonces, por eso decimos lejaim. Ahora es una oportunidad para mejorar tu vida, para escuchar del otro cómo puedes mejorar, para compartir con otro también un consejo, algo bueno, porque la existencia de la persona, las defensas están más bajas, uno no está tan, está más humilde también. Un borracho es una persona por lo general más humilde, no se preocupa de cómo se ve, ni cómo alguien que no suele cantar no tiene problema en tomar el micrófono y hacer karaoke o cosas así cuando está borracho. No tiene miedo de hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque tiene más humildad. Y precisamente porque la existencia del borracho está muy disminuida, que no sé, cuando se cae por las escaleras, cuando no está preocupado, cuando uno no se preocupa por la existencia de uno, la vida de uno lo lleva. No es como el doctor, dijimos, que no está preocupado por su existencia, está en la plaga, está salvando gente, no se va a enfermar, porque cuando nos enfocamos en nosotros es que atraemos el problema de la existencia y nuestra existencia puede resultar dañada. Por eso es que decimos lejaim, para aprovechar esa cualidad de que nuestra existencia se debilita y el mejorar nuestra calidad de vida puede tomar una nueva dimensión. ¿Y los que nunca han bebido? Qué bueno. No es necesario beber, pero si uno ya lo hace, los Hasidim dicen, aprovecha la oportunidad que sea para la vida y no para mejorar tu vida y no para algo negativo, porque también está esa posibilidad. Pero no hay ninguna mitzvah, ninguna necesidad en ningún momento de beber alcohol. No hay. Pero luego no se acuerdan. No, por eso dije con poca medida, no emborracharse. Uno toma una copita o algo así, ya le baja un poquito sus inhibiciones, pero no estamos de intoxicarse, de que uno ya no se acuerda de lo que pasó. Eso obviamente está prohibido 100%. Pero eso es cuando uno actúa como muy rígido y la vida, como usted dijo, muy en seria, muy fuerte. Eso tal vez a esas personas les ayuda a relajarse, tal vez, porque pues, no entiendo, porque pues para aceptar una crítica y todo eso debe tener una humildad. Así es, y la mayoría de nosotros no tenemos humildad. Qué bueno que ustedes sí tienen, pero la mayoría de la gente, si uno le quiere dar una crítica constructiva, no la va a tomar bien. Eso nos ayuda si tenemos el objetivo de que las cosas buenas nos ayudan a ser mejor y las cosas negativas pues también. Así es, yo siempre digo, yo soy feliz naturalmente, no necesito alcohol para alegrarme, ¿no? Pero, y gracias a Dios, y no entiendo cómo, no me hace más feliz no tomar el alcohol, pero hay gente que sí lo necesita para ciertas cosas, o sea, no lo necesita, le ayuda
para ciertas cosas. Entonces, si ya lo tienen, que es aprovechar ese momento de forma positiva, pero obviamente con mucha medida, porque si uno no se acuerda al día siguiente, fue una oportunidad, ya no es lejaim, ya no fue para la vida, fue para los puestos. Hay una recomendación cuando uno estudia también, cuando estudia, también tomar una copita. Eso no había... ¿Cuándo estudias? No lo había visto. no lo escuché que lo dijo. Ajá. Eso no lo había visto, pero puede ser. Ahí lo que se recomienda cuando uno estudia es hacer algo que expanda la mente de la persona. Entonces había, no sé, hay gente que le gusta estudiar frente a una bonita vista, que uno vea la montaña, hay gente que, había gente que le gustaba tener frente así riqueza, monedas de oro, para ver bendición, amplitud, no sé, o sea, que se sentía que su mente se expandía de esa manera. Puede ser que hay gente que con un poquito de lejaim le ayude a expandir su mente también, ¿no? Siempre y cuando sea de forma muy limitada, que sea productiva, ¿no? Y no lo contrario, no es algo malo. El tomar no es malo, sino la borrachera. Exacto. Ajá, el tomar no es malo, sino excederse. Es como el comer cualquier cosa, ¿no? Tomar una naranja es bueno, comer 30 naranjas le va a hacer uno daño en el estómago, posiblemente. Lo mismo. Hay un poder muy fuerte en el alcohol, por eso se hace el kiddush sobre el alcohol, por eso hay tantos. Pero siempre y cuando sea limitado y una persona lo utilice a eso lejaim, como que para bien, y no lo contrario. Dentro del kiddush, ¿está bien decir lejaim? ¿El viernes de noche? Sí, porque todavía no empezó, o sea, decir lejaim podría ser considerar una interrupción, así como no se puede decir Baruch Hu Baruch Shemon en el kiddush. Pero cuando dice Sabri Maranan, que mucha gente acostumbra decir lejaim, todavía no empieza la bendición del kiddush. Solo se había dicho hasta ese momento Yom HaShishi, versículos de introducción. A partir del momento que se dice Baruch Borei Pri Hagafen, Asher Kichon Mitzvah Shabbat, todo eso ya no debe haber ninguna interrupción. Por eso no es bueno cantar con el que hace el kiddush. Mucha gente canta aquí, va a no bajar, te botan el kiddush. No. Después que se salieron a lejaim, Baruch Borei Pri Hagafen, todo eso uno estar absolutamente en silencio. Lo único, contestar amén a las dos bendiciones, nada más. Tanto en Shacharit como en Hamash, ¿se aplica lo mismo a los dos? Sí, en la mañana es muy corto el kiddush. Sí, es una bendición nada más, pero lo mismo, en principio es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Para nosotros tener una vida con sentido, eso se va aprendiendo conforme a la educación que le van dando los padres a los hijos, donde les va enseñando a dar limosna, a compartir con los demás sus juguetes, al compartir su comida, a su suerte. Yo digo porque esas reglas que dice la Biblia que debemos de contemplarlo, pero eso desde niños, ¿no? Idealmente, aquel que no tuvo ese regalo, cuando llega a la edad de uso de la razón, puede hacerlo independientemente. Porque de naturaleza los niños son egoístas. Definitivamente. Y entonces que los padres les enseñen a compartir sus juguetes es como que lo más difícil, ¿no? Porque yo he visto la resistencia de los niños, es mío, y es mío, y los niños nada más saben que todo es mío. Y entonces yo, por ejemplo, compartí un conejito de peluche con su prima a mi hija y se lo regalé. Y mi hija tiene 19 años y todavía me lo está recordando. Bien curioso, ¿no? Qué bueno, fue una buena lección entonces.
No se le olvidó. No se le olvida. Yo le digo, ay, hija, yo creo que ya se te había olvidado. Esas son las buenas lecciones, las que quedan grabadas en la mente de nuestros hijos. Había una pregunta, un alumno preguntó miembro de la comunidad en el servicio Shacharit y en la noche hacemos 3 veces, pronunciamos ciertas oraciones y el porqué de las 3 veces. Entonces, un rabino me había dicho que era de acuerdo a las columnas del árbol de la vida, pero no sé. ¿A qué se refiere exactamente? En el Kriyat Shema, en el Kriyat Shema aparecen varias porciones. Una es de Gad, las tropas de Gad, algo se dice, ¿no? No me acuerdo muy bien. El Kriyat Shema que se dice todas las noches antes de dormir. Hay varias porciones que se dicen 3 veces. Ok, en general en los rezos hay varias cosas, hay varias partes que se repiten 3 veces. Todas las noches antes de Barjú, Hashem Hashem Echad Kereinu, Hashem Hashem Echad Kereinu, Hashem Tzvot Hashem Te'achvach. En el judaísmo el hacer algo 3 veces se llama Hazaka. Le da una fuerza especial. Es como resaltar algo, darle mucha fuerza, para que también se grabe en nosotros. Por eso hay en los rezos, la respuesta general es esa. Si repetimos algo 3 veces es para darle una fuerza y que se asiente en nosotros. ¿Por qué algunos rezos se repiten 3 veces y otros no? Obviamente tiene una importancia esos rezos en ese momento que uno los dice, como específicamente el de las tropas de Gad que están en Kriyat Shema, que se hizo antes de dormir. Antes de Ana Becoa, los profetas también. Sí, en la página 122 Gad estará alrededor de sus tropas, mas él las hará volverse sobre sus talones se las hará volverse las tropas que rodean a Gad. Este es un pasuk único, no único, sí, sin pocas pesukim se leen así, en que se lee primero al derecho y después al revés. En el sentido de que está relacionado también con lo que dice antes, Jerep Ifiot Be'adam, en la página 120, dice, aquí en torno al lecho de Shlomo hay 60 hombres poderosos de los valientes de Israel, todos están, antes. Los piadosos regresarán en gloria, ellos cantarán sobre sus lechos, el enaltecimiento de Dios está en su garganta y una espada de doble filo en sus manos. La idea de doble filo es también como revertir el pasuk, el versículo, decirlo al derecho y al revés. Doble filo simboliza todas las cosas en el mundo en que se pueden utilizar para bien o para el otro lado. Y en este caso, específicamente se refiere al sexo, que se puede utilizar para el bien o para lo opuesto. Entonces, la conciencia de que cuando la persona está con el enaltecimiento de Dios en su garganta, está bien encaminado, tiene la protección, como dice, de los 60 valientes que están alrededor de él, o las tropas de Gad, todo eso, porque realmente hay ciertas tentaciones que son un poco fuertes y por eso uno invoca toda la protección que puede para no caer en manos del pecado.